que estalló la Tercera Guerra Mundial, o ese ha sido el discurso que por redes se ha promovido frente a la intervención militar de Rusia en la región de Donbass. Tanto los medios nacionales como los medios internacionales han hecho bombo a esto tras el reconocimiento por parte de Moscú de las regiones de Donetsk y Lugansk como repúblicas populares independientes. Y han bombardeado, como Kiev, al Donbass por 8 años, de información, imágenes, posiciones de mandatarios y demás, con una clara intención, la misma que se han promovido desde antes de 1991. Los rusos son el enemigo común. En el mundo, pese a la caída de la Unión Soviética en 1991, nunca terminó la Guerra Fría, solo que se moderó o se le dio una pausa, por decirlo así, por algunas décadas. Con los hechos de ayer podemos estar hablando de un posible resurgir de este conflicto con los mismos actores, pero unos más débiles que otros y otros más fuertes que antes. Pero poco se ha visto cuáles serían las posibles causas que han llevado a este momento coyuntural de la historia contemporánea, pese a ser el estallido de un conflicto que se viene gestando desde hace 8 años, ¿verdad? Y que en el último año ha acaparado las lentes del mundo, dejando este conflicto, o más bien esta guerra, con más de 13.000 muertos, lo que la consagra como el conflicto europeo más largo y sangriento desde la década de los 90. Para entender un poco lo que pasa acá es necesario hacer un repaso histórico o ver un orden cronológico, si se quiere, de lo que ocurre en este conflicto. Que si lo tomamos, pues desde el principio podríamos hablar casi desde la conformación de la Unión Soviética. Pues, la Unión Soviética se forma en el 28, pero el conflicto del Donbass viene desde el 54, más o menos, bueno, con Ucrania. Pero el punto de inicio del conflicto actual lo podemos ubicar un poco más cerca, lo podemos ubicar en el 2013. ¿Por qué en el 2013? ¿La guerra en Ucrania no se dio en el 2014? Pues que resulta que en noviembre de 2013, el presidente de Ucrania, que prorruso en esa época, además de todo, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, por la presión de Rusia, obviamente, siendo este un detonante de protestas que se dan el 24 de noviembre. Ahora sí, en febrero de 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos a 100 personas en protestas, lo que estalla la indignación y fuerzan la huida del presidente del país. Al mismo tiempo, en Crimea, militantes prorrusos se enfrentan a quienes defienden la unidad del territorio ucraniano, pese a que en esta región históricamente la comunidad ha sentido siempre una afinidad o se ha sentido siempre parte de Rusia, más no de Ucrania. El 16 de marzo se celebra el referendo de anexión a Rusia por parte de Crimea, el cual gana el sí con el 97% de los votos, pese a denuncias obviamente de fraude. Eso siempre pasa en cualquier elección, ¿verdad? 2 días después, Vladimir Putin firma la anexión de Crimea, lo que acarrea sanciones por parte de la Unión Europea para Rusia y el cierre de la colaboración con la OTAN en Rusia, ¿verdad? Entre abril y mayo de ese mismo año, lo que pasa en Crimea se reproduce en el Donbass, que es donde se dio el bombardeo que hemos estado viendo en noticias. Entre 2015 y 2016 se busca darle un espacio o un poco de tranquilidad a este conflicto con la firma, en el 2015 precisamente, de los acuerdos de Minsk, donde hacen un alto al fuego que realmente duró una semana más o menos, y que en 2016 se reúnen en Berlín los mismos integrantes, pero que no llegan a ningún acuerdo, haciendo un salto temporal de los años consecuentes o subsiguientes al 2016. En 2021, Rusia traslada tropas a la frontera con Ucrania, lo que lleva a la firma por parte de 46 estados y diferentes organizaciones, entre las cuales está obviamente la OTAN, de la plataforma de Crimea, que le exige a Rusia la devolución del territorio de Ucrania, a Ucrania, obviamente, llevando al aviso que se da en diciembre de 2021 por parte de Estados Unidos de la invasión de Ucrania a principios de 2022.
Esto es más o menos a enormes rasgos lo que ha pasado. Obviamente faltan hechos, solo pues menciono los que considero más relevantes que permiten ver que el conflicto entre Ucrania y Rusia no se puede ver solo como algo entre buenos y malos, pero también hay que tener en cuenta lugares de enunciación común, como cuáles, por ejemplo, el regimiento Azov, que tiene una marcada ideología fascista y neonazi, lo muestran en sus banderas, en sus presentaciones, que es una unidad, obviamente con esta ideología marcada, y que hace parte de las fuerzas de defensa de Ucrania desde el año 2016. Volviendo a lo anterior, no es ilegítimo el deseo de Ucrania de integrarse a la OTAN y a la Unión Europea, así como tampoco es ilegítimo el temor de Rusia frente al ver sus fronteras constantemente cercadas por la OTAN. Pero no olvidemos que la OTAN la controla Estados Unidos y que obviamente a ellos no les conviene el Nord Stream 2, ya que implica una baja en las ventas de gas licuado de Estados Unidos hacia Europa. En resumidas cuentas, por los hechos que vemos los últimos días, Ucrania se encuentra sola frente a Rusia. Es más, estamos viendo casi un Irak o una invasión de Irak, pero al contrario, ya que la llamada que se hace a la comunidad internacional que intervino en la toma de Bagdad parece no estar dispuesta a emprender una carrera bélica. De hecho, lo podemos ver en el no apoyo de España y la renuncia de Francia, que también nos evidencia que tanto la OTAN como Europa no piensan en una expansión hacia el este, que es donde Rusia está haciendo obviamente su demostración de fuerza como la hizo Estados Unidos en Irak en su momento. El problema ahí realmente es que estos conflictos escalen, ya que vimos la denuncia de Taiwán hoy de sobrevuelos chinos y recordemos también, ya que el 27 de enero el ministro de Asuntos Exteriores de China dejó claro su apoyo a Rusia. ¿Renace una nueva guerra fría? ¿O renace la guerra fría nuevamente? ¿O se gesta un nuevo conflicto de orden mundial? Maricadas que le dan a uno por pensar.